Padre, te damos gracias porque entendemos y reconocemos que estamos en la presencia del Dios vivo. Y cuando, Padre mío, nosotros, mi Señor Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia, nos acercamos agradecidos, mi Dios, por las muchas ricas y abundantes bendiciones que nos has dado en nuestras vidas. Has, mi Dios, proveído en abundancia de todo. Pero, Padre mío, nos dices a nosotros que seamos diligentes, mi Dios, en dar a ti, oh Padre mío, lo que es tuyo, Señor. Nos demandas, oh Padre mío, en tu palabra un 10% y nos pides, Padre mío, que lo depositemos en el alfolí, o sea, en la caja de las ofrendas, donde, oh Padre mío, los administradores de la iglesia, Señor, lo han de usar de una manera sabia para mantener, Padre mío, a este edificio y, mi Dios, así pagar todo lo que se tenga que pagar, Señor, y mantener, Padre celestial, las puertas abiertas en este templo, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Ahora, Señor, bendícenos en tu palabra, en ella y a través de ella. Háblanos de una manera especial. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esos son los comerciales. Disculpen si me extendí un poquito, pero tenía que ponerle un poco de salsa a los tacos, ¿no? Para que sonaran así medios interesantes. Bueno, pues ahora vamos a la palabra. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19? Hoy día vamos a estar tocando el tema de la semana pasada, un corazón que acepta la corrección de Dios, parte 2. Un corazón que acepta la corrección de Dios, parte 2. Cuando alguien te corrige o te dice que estás haciendo mal, no nos gusta. No nos gusta que nadie nos corrija, no nos gusta que nadie nos diga lo que estamos haciendo mal. Y cuando nos corrigen, nos causa a nosotros incomodidad, ¿no? Podemos frenar las palabras muchas veces y podemos quedarnos callados y decir, ok, está bien, y bajar la cabeza. Pero muchas veces no actuamos de esa manera. Muchas veces cuando alguien nos llama la atención y nos dice que estamos haciendo las cosas mal o estamos haciendo algo que no agrada a Dios, nos sentimos atacados. ¿Y qué es lo que hace una persona que se siente atacada? ¿O qué es lo que hace en el mundo animal un animal que se siente atacado? Se defiende, ¿no? Inmediatamente, si es un león, saca las uñas y pela los dientes y se pone listo en un plan de ataque, ¿no? Se pone listo para defenderse. Bueno, pues de una manera similar, nosotros los seres humanos hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Porque no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos ataquen. Es más, muchas de las veces nos contestan de esta manera: ¿y a ti quién te ha hecho juez para juzgarme a mí? ¿No? Esas son las palabras con las cuales nos contestan, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos entender que no nos gusta la corrección. No nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal o que no estamos viviendo bien para Dios. Porque dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, según nuestro concepto, según nuestra manera de pensar, creemos que estamos bien. Estamos bien. Mi mamá tenía un dicho y ese dicho tiene mucho sentido. Porque dicen que la zorra nunca se mira su cola. Y cuando la mira, se asusta y dice: ¿y esa cosa tan fea de quién es? ¿Te das cuenta? O sea, esa es exactamente lo que podemos entender cuando hablamos de corrección. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos hacen ver lo que estamos haciendo mal, no podemos creer que lo estemos haciendo mal, o que estemos mal delante de Dios, o que hayamos ofendido, o que hayamos hecho algo indebido, ¿no? Porque de acuerdo a los motivos de nuestro corazón, lo estábamos haciendo de una manera correcta. Y respecto a eso decimos: tú estás equivocado. Tú juzgarme a mí, ¿quién te ha puesto a ti por juez para que me juzgues a mí, no? Por ello, hermanos, este capítulo, aunque es sumamente corto, 11 versículos. ¿Ustedes saben lo que es sacar 2 mensajes de 11 versículos? O sea, 11 versículos solamente. Y la semana pasada no pudimos
terminar este capítulo. El día de hoy continuamos, hermanos, con nuestro estudio a través del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19. Y nuevamente vamos a mirar la diferencia entre el rey Asa y su hijo Josafat, el cual fue rey después de él. Por ello, esta noche es muy importante mirar la diferencia entre Asa y Josafat. Muy, muy importante. Ya tocamos un poco del tema la semana pasada y miramos cómo Asa comenzó bien. Comenzó reinando bien, comenzó haciendo bien las cosas delante de Dios. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque cuando caminamos bien con Dios, Dios nos bendice de una manera especial. Nos bendice de una manera especial. Asa quitó toda la idolatría. Clamó a Dios frente al ataque de los etíopes. Vio una victoria sobrenatural y él mismo renovó el pacto con Dios y hizo que todo el pueblo de Dios renovaran el pacto con Dios. Pero enfrentó una crisis. ¿Por qué? Porque confió en alianzas humanas. O sea, fue y consultó con el rey Abinadab, rey de Asiria, para que viniese y atacase al rey Baasa, rey de Israel, y lo quitase de arriba de él. O sea, Baasa vino en contra de él y le cerró la entrada a Judá. No dejó entrar ni salir a nadie de Jerusalén. Entonces dijo, tengo que quitarme este chango de arriba de mis hombros, ¿no? Tengo que eliminar a Baasa del camino, porque quiero que el pueblo de Dios suba a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios. Y lo correcto hubiese sido que hubiese consultado a Dios. Señor, tú sabes que mi deseo es que el pueblo te venga a buscar a ti, que puedan entrar y salir libremente. Señor, haz un milagro y remueve a Baasa del camino para que tu pueblo pueda subir a Jerusalén a adorar. Mas no lo hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque fue e hizo alianzas humanas con un rey pagano. ¿Te das cuenta? Con un rey pagano. Y cuando fue confrontado por el profeta Hanani, se enojó. No solamente se enojó con él, sino que lo metió en la cárcel. Y podemos ver que este acto o esta rebelión, porque el profeta vino y le dijo, ¿cómo que tú has puesto tu fe y tu esperanza en los hombres cuando la hubieses puesto en Dios y no lo hiciste? Entonces él se enojó y dijo, bueno, pero que tú no entiendes que lo que yo hago es para Dios. ¿Cómo tú me vienes ahora a mí a reclamar que lo que yo estoy haciendo no le agradó a Dios? ¿No? Y esa es la actitud de nosotros los seres humanos. Porque a veces creemos hacer cosas para Dios, pero en sí no se alinean con la voluntad de Dios. Y creemos que porque lo estamos haciendo, estamos agradando a Dios. Cuando viene el profeta Hanani y le dice a él lo que hizo, se enfureció. Y endureció su corazón. Después, más adelante, Dios lo tocó con una enfermedad. Y él, en vez de buscar a Dios, o sea, Dios le dice, ok, en vez de decir, Señor, me rindo, yo sé que tú me estás buscando, quieres que me humille delante de ti, quieres que me presente a ti y te pida perdón por las cosas que yo he hecho. O sea, él debió de haber entendido eso, pero no lo entendió. En vez de buscar a Dios, fue y buscó a los médicos. Los médicos no le pudieron ayudar y finalmente murió. Ahora, el problema de Asa no fue otra cosa sino que el orgullo. El orgullo es lo que nos mantiene a nosotros alejados de Dios. El orgullo es, hermano, lo que literalmente destruye nuestra relación con Dios y con las demás personas. Es lo que destruye nuestras vidas.
Comenzó con dependencia y terminó con autosuficiencia. ¿Te das cuenta? O sea, comenzó bien con Dios, pero al final del día terminó haciendo lo que él creía que estaba correcto. Y esa fue la vida de Asa. Ahora en Josafat, ¿qué hemos mirado en Josafat? Que Josafat se equivocó, pero se humilló. Y también aunque también hizo una alianza equivocada con Acab, también fue confrontado por Dios a través del profeta Jehú. También Dios le confrontó a él. Le hizo mirar el mal que hizo. Le hizo entender que no escuchó la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero a diferencia de Asa, este hombre no encarceló al profeta. Josafat no encarceló al profeta. No se justificó, no se endureció, reformó el reino, restableció la justicia y condujo al pueblo a Dios. Condujo al pueblo a Dios. Por ello, hermanos, el problema de Josafat fue una mala decisión y su fortaleza fue un corazón enseñable. ¿Tú sabes lo que es eso? Un corazón enseñable. Que cuando alguien te corrija, aceptes la corrección, aprendas del error, enmiendes tu camino y te alinees con Dios. Eso es un corazón enseñable. Un corazón que acepta la corrección de Dios es un corazón que busca la voluntad de Dios. Un corazón que entiende, no soy perfecto, pero sí una cosa hago, busco a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Y Señor, ayúdame a poder sobrepasar esas deficiencias de mi vida y poder corregir mi camino y caminar de una manera recta delante de ti. Por ello podemos ver que Asa comenzó bien, pero terminó mal. Josafat tropezó, pero terminó fuerte. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Asa rechazó la voz de Dios. Josafat ajustó su corazón y oído para escuchar a Dios. Asa se defendió, Josafat se humilló. Josafat se humilló. Ahora, hermanos, quiero mostrarte una verdad central en todo esto. No es, escucha, el error lo que define nuestro final. Es la respuesta a la corrección lo que define nuestro final. ¿Cómo vamos a responder cuando se nos habla con la verdad? ¿Vamos a aceptarla o vamos a rechazarla e incluso atacar al que nos está tratando de corregir con la verdad? Por ello, como aplicación, muchos comienzan bien en la vida cristiana, muchos experimentan la victoria, pero el punto decisivo no es el comienzo, iglesia. El punto decisivo es el momento en que Dios nos confronta. ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Cómo vamos a responder cuando Dios nos hable? Cuando Dios nos confronte. ¿Vamos a responder de una forma orgullosa y endurecer nuestro corazón? ¿O nos vamos a humillar delante de Él y decirle, Señor, reconozco mi error, reconozco que necesito aprender más de ti, necesito saber cómo conducirme en la vida, cómo caminar de una manera sabia que te agrade a ti y solo a ti? Y eso es lo que marca la diferencia, iglesia. Eso es lo que marca la diferencia. La palabra de Dios una y otra vez nos dice que el sabio escucha el consejo y calla. El necio dice que en su necedad se defiende y rechaza el plan y el consejo de Dios. Por ello, no sé con cuál de ellos nos podamos identificar esta noche, pero debemos entender que lo que la palabra de Dios nos trae a nosotros esta noche es para nuestro crecimiento espiritual. Es para que aprendamos, hermanos, a caminar con un corazón contrito y humillado.
un corazón que acepta la corrección de Dios. Aunque creas tú tener la verdad, es mucho más sabio que te quedes callado y encomiendes tu causa a Dios. Encomiendes tu causa a Dios y decirle: Señor, examina mi corazón, porque esto que me han dicho me confronta. Yo no creo estar mal delante de tus ojos, pero si lo estoy, Padre, ilumíname, ayúdame a mirar si estoy caminando fuera de tu voluntad, para entonces corregir mi camino. Y de esa forma poder entonces hacer lo que le agrada a Dios. La semana pasada, iglesia, tocamos el primer punto, que fue un corazón confrontado por Dios. Un corazón confrontado por Dios. Miramos en ese punto, ese punto lo desglosamos de los versículos 1 al 3. Y nos dice el versículo 1 al 3, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. O sea, Dios le confrontó a Josafat. Le habló directamente al corazón. O sea, Dios le dijo a él lo que estaba mal en su vida. No solamente le dijo lo que estaba mal en su vida, sino le dijo lo que estaba en la mente y el corazón de Dios. Cuando Hanani, o sea, quiero decir, cuando Jehú le confronta, le está diciendo a él lo que Dios le dijo a él que le dijese. Hasta cierto punto no son las palabras de Jehú, ¿entiende? Son las palabras de Dios, las que él está escuchando. Le está diciendo, le está preguntando a él: ¿cómo fue que hiciste lo que hiciste? ¿Cómo es posible que te hayas relacionado con los impíos? O sea, que te hayas relacionado con aquellos que están en contra de Dios, con aquellos que odian a Dios, con aquellos que buscan hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, como lo hacía Acab, rey de Israel. No puedo entenderlo. No lo puedo entender. Y le dice a él: por haber hecho eso, dice, por haber hecho eso, ahora ira ha salido de parte de Jehová contra ti. O sea, corrección, tiempo de corrección. Tiempo de mostrarle a Josafat el error. Y ver cómo Josafat va a reaccionar a la corrección. Por ello, cuando tú estés leyendo en la palabra de Dios y la palabra de Dios te confronte a ti, el Espíritu de Dios te está mostrando que hay algo en tu vida que no se alinea con Dios. Y no es sino la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a tu corazón, hablando a tu vida, con el fin y el propósito de que alinees tu corazón con el corazón de Dios. Ahora, Dios no necesariamente mira solamente lo malo en tu vida, ¿te das cuenta? Dios también mira las buenas cualidades que hay en ti. Él también toma en consideración todo aquello que has hecho para su reino, que ha sido bueno para el avance del evangelio aquí en la tierra. Mira lo que dice el versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas. Se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón ¿para qué? Para buscar a Dios. O sea, dispuso Josafat su corazón. Le dice el Señor: Josafat, te equivocaste. Y cada equivocación necesita corrección para poder aprender de la equivocación, para poder caminar de una manera santa delante de Dios. Y Dios le dice a él: esto es lo que va a suceder en tu vida. Por ello es que podemos ver y entender que en el segundo punto que miramos la semana pasada, que es un corazón corregido un corazón corregido que produce reforma. ¿Te das cuenta?
un corazón corregido produce reforma. O sea, un corazón que acepta la corrección produce cambio. No solamente en él, sino en las personas que están a su alrededor. Específicamente, pongámoslo de esta manera, en Josafat, porque Josafat era el rey de Judá. Era el rey de Judá. Lo que este hombre fuese, lo que este hombre viviese, lo que este hombre hiciese, se iba a reflejar en la nación completa. Si el rey era idólatra, la nación iba a ser idólatra. ¿Te das cuenta? Si el rey era un hombre entregado a Dios, que servía a Dios, la nación iba a seguir a Dios porque iban siguiendo el ejemplo de su líder. De su líder. Por ello, para nosotros, padres de familia, es muy importante ser un modelo ejemplar en nuestro hogar. Un modelo ejemplar en nuestro hogar. Si en tu casa o en la casa de alguna persona, los hijos le miran a la persona o al hombre, al papá, a tomar, fumar, hablar malas palabras, a relacionarse con personas que no hacen nada bueno, el hijo va a crecer mirando esas cosas y cuando llegue a edad va a hacer exactamente lo mismo que hacía el padre. Porque él es el guía. Él es el que da el ejemplo. Lo único que puede romper ese ciclo, o sea, esas cadenas, es que dé su vida a Jesús. Dé su vida a Cristo. Y al dar su vida a Cristo, dice, aquí todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. O sea, nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahí es donde se rompe ese ciclo. Las malas palabras, el Señor las quita de la mente. El deseo del alcohol, el deseo del tabaco, el deseo de todas estas cosas que no agradan a Dios, el Señor nos las remueve. Y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero todo eso, hermanos, viene a razón de una reforma, ¿te das cuenta? Una reforma interna en el corazón del hombre. Ahora miramos la reforma en el corazón de Josafat. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 4 que habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín. O sea, este hombre se dedicó ¿a qué? Se dedicó a la enseñanza de la palabra de Dios. Y él recorría toda la tierra de Israel desde el norte hasta el sur. Y su centro de operación estaba en la ciudad de Jerusalén. Desde la ciudad de Jerusalén es desde donde él, hermanos, enviaba a aquellos que tenían que enseñar la palabra de Dios. E incluso él mismo iba al norte e iba al sur enseñando la palabra de Dios, estableciendo jueces y poniendo hombres de Dios para que guiasen al pueblo de Dios a la verdad. No pierdo, hermano, las esperanzas, ya sea de viajar a Michoacán o viajar a Ensenada y trabajar en la vida de Yubi para hacer algo en esos lugares. El Señor tiene un llamado en la vida de ese hombre. Ha estado corriendo por mucho tiempo, pero creo que ha llegado el tiempo que el Señor ahora sí le está arrimando la lumbrita a los pies y le está diciendo, Yubi, abre tu boca y yo la voy a llenar con mi palabra. El tiempo que ha estado en Michoacán, el Señor le ha dado la vida le ha dado la bendición de guiar casi a toda su familia al Señor en ese lugar. Casi todos ellos han aceptado a Cristo en Michoacán. El día de hoy falleció su cuñado. Así fue, ¿verdad, hermana Tere? El día de hoy falleció su cuñado. Dios lo llevó justo al tiempo preciso para presentarle el plan de salvación. Para que el nombre de este hombre fuese escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿te das cuenta? O sea, Dios está obrando de una manera gloriosa y maravillosa. Así es de que nuestra esperanza es poner una iglesia desde el sur hasta el norte, ¿no? Y establecer iglesias en el proceso y llevar la palabra de Dios y cubrir a toda esta región con la verdad. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis,
porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción de persona, ni admisión de cohecho. O sea, Él les está exhortando a ser rectos delante de Dios. Delante de Dios. Hacer lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es el que nos guía, el que nos dirige. Lo que nos lleva finalmente al punto 3, donde nos quedamos la semana pasada. En el punto 3, hermanos, encontramos un corazón que procede en temor de Jehová. Un corazón que procede en temor de Jehová. Un corazón que va hacia adelante. Un corazón que va hacia el frente. Pero ya no en las fuerzas propias, sino ahora en las fuerzas de Dios. Ahora en la fuerza del Señor. Porque ahora no se mueve conforme a su voluntad, sino que ahora se mueve conforme a la voluntad de Dios. Y ahora lo que hace, lo hace de una manera que agrada a Dios. La palabra temor acá no es miedo. La palabra temor acá es reverencia. Lo que hace y todo lo que hace es para que la gloria de Dios sea glorificada, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea reconocido, para que el mundo vea que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios de bondad, un Dios que ama a su creación, un Dios que desea y quiere lo mejor de lo mejor para sus hijos, que somos nosotros. Y esa es la manera en la cual Dios quiere que todos nosotros procedamos. Lo que nos lleva esta noche al inciso A. En el inciso A encontramos del corazón procede ¿qué? Procede orden espiritual y civil. De un corazón alineado con Dios, iglesia. De un corazón alineado con Dios procede ¿qué? Procede orden espiritual y civil. Fíjate lo que nos dice el versículo 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Con corazón íntegro. Si te das cuenta que después de Josafat recorrer del norte al sur, nuevamente regresa a donde, a la ciudad de Jerusalén, donde estaba la casa de Dios, donde estaba el templo de Dios. Y regresar a la ciudad de Jerusalén quiere decir que regresó a la ciudad de Jerusalén con el propósito, hermanos, ¿de qué? Con el propósito de reunirse con aquellos que tenían a su cargo la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y quiénes eran ellos? Los levitas y los sacerdotes. Los levitas y los sacerdotes. Ahora, hermanos, entiende la orden que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Nos dice acá claramente que cuando Josafat regresó a Jerusalén, algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel los puso ahí ¿para qué? Para el juicio de Jehová y para las causas. Para las causas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere que todos y cada uno de nosotros entendamos que los asuntos de Dios son sagrados. Son sagrados. Y hermanos, es muy importante entender
que todo lo que Dios nos muestra en su palabra y nos enseña en su palabra que debamos de hacer es para el bien nuestro y para que el mundo conozca que servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, a un Dios que desea proteger nuestras vidas y nuestros corazones. Por ello, el juicio de Dios se usa ¿para qué? Para resolver controversias de carácter civil entre hombres y entre hombre y hombre, ya fuere asuntos económicos, capitales o de cualquier índole pública. ¿Te das cuenta? Vas a agarrar la palabra de Dios y vas a usar la palabra de Dios para poder hacer las cosas de una manera que Dios sea glorificado. Si estás haciendo una transacción de trigo, vas a usar las pesas correctas, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que no puedes usar pesas falsas. O sea, no puedes alterar ni puedes diluir nada de lo que tú hagas. Tienen que ser pesas exactas. Si vas a hacer un juicio dentro de una corte, tienes que estudiar los dos casos. Los casos de los que son acusados y el caso de los que son defendidos. ¿Por qué? Por el hecho de que tienen que juzgar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y Josafat, hermanos, se está asegurando de que ellos establecen el orden en todas las ciudades de una manera que el pueblo y la nación puedan ver que es la mano de Dios la que está obrando a favor de el pueblo de Dios. Ahora, es importante entender de qué manera deberían de proceder ellos, porque nos dice acá que deben proceder con temor a Jehová, con temor de Jehová. Deben proceder con verdad y deben proceder con un corazón íntegro, con un corazón limpio, con un corazón puro delante de Dios. No te vas a dejar sobornar y entonces dar juicio pensando que estás haciendo bien, porque al hombre no lo podrás engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. ¿Te das cuenta? A Dios no lo puedes engañar. Que todo lo que tú hagas, dice primeramente el rey Josafat, traiga gloria a Dios. Que todo lo que tú hagas traiga gloria a Dios. Y que todo lo que tú hagas esté alineado con la palabra de Dios. Y que todo lo que tú hagas sea para que tú puedas tener una conciencia limpia, un corazón tranquilo. Porque cuando hacemos algo equivocado o hacemos algo chueco, eventualmente nuestra conciencia nos va a redarguir. El día de hoy es el Espíritu Santo el que continuamente nos está recordando que nuestras acciones no se alinean con Dios, que nuestro pensar no es de Dios, que nuestro proceder no es de Dios, que nuestra manera de vivir no es de Dios. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos está haciendo ver estas cosas, no lo hace con el fin de destruirnos, lo hace con el fin de acercarnos a Dios. Con el fin de acercarnos a Dios. Por ello les dice, así habéis de proceder en el temor de Jehová. Debían de proceder con fidelidad y con un corazón íntegro. Juzgad con justicia e imparcialidad, como quienes temen a Dios, siendo fieles a las responsabilidades que se les habían confiado a ellos. Tenían que ser sinceros y rectos de corazón. Tenían que conducirse de una manera que enalteciese y glorificase el nombre de Dios en todos y cada uno de los pasos que tomasen o diesen o hiciesen. Lo que nos lleva al inciso B. En el inciso B, hermanos, encontramos el tema que es guardar en el corazón la ley, estatutos y decretos, de los versículos 10 al versículo
11. Fíjate lo que nos dice en el versículo 10. En cualquier causa, dice, que viniere a vosotros, de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y preceptos, estatutos y decretos, los amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. He aquí, dice, y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Con el bueno. La exhortación para los jueces, hermanos, es la siguiente. En cualquier causa que viniere a ellos, tenían que recordar que a quienes ellos estaban juzgando eran sus hermanos. Era a sus hermanos. Ahora acá los versículos que acabamos de leer nos dan una lista de las cosas que los jueces tenían que juzgar. Las cosas que tenían que juzgar. Tenían que juzgar causas de sangre. Tenían que juzgar entre ley y precepto, entre estatutos y decretos. Y dice, les amonestaréis para que no pequen en contra de Jehová, para que la ira de Jehová no venga sobre de vosotros. Sobre de vosotros. Muchas de las veces podemos tener algún desacuerdo, digamos, en la manera en la cual cuando leemos la palabra de Dios y la interpretamos, podemos quizá tener alguna diferencia. Y lo que nos dice acá en esta porción de la Escritura es que cuando haya eso en nuestras vidas, no nos llevemos por nuestra interpretación, no nos llevemos por la manera en la cual nosotros miramos las cosas, sino que vayamos a la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que nos dé a nosotros la respuesta. No lo que yo creo, no lo que tú crees, no lo que algún comentarista bíblico nos dice que es, sino lo que la palabra de Dios nos dice que es. ¿Por qué? Por el hecho de que si nosotros juzgamos conforme a nuestra voluntad, entonces ¿vamos a qué? Vamos a fallar. Vamos a fallar. Podemos quizá entender alguna porción de la Escritura de una manera correcta, pero de igual manera podemos interpretarla de una forma incorrecta. Y al interpretarla de una forma incorrecta y nosotros la enseñamos de esa forma incorrecta, estamos desviando a la gente fuera de la voluntad de Dios. Y para nosotros es muy importante mantenernos en el camino de Dios, en la voluntad de Dios. Las causas de sangre, hermano, nos hablan de homicidio intencional, o sea, asesinato. Derramamiento de sangre con premeditación. Esas son las causas las que tenían que juzgar ellos. Homicidio involuntario, o sea, muerte accidental. No que no había intención, pero sí le quitó la vida a una persona. ¿Por qué? Porque fue un accidente. O venganza de sangre, o conflictos familiares o tribales donde alguien buscaba pagar muerte por muerte. Esos son los asuntos que le dice el rey Josafat que tienen que juzgar. ¿Por qué razones dice a ellos que tienen que juzgar causas de sangre? Por el hecho de que en las Sagradas Escrituras, específicamente en la ley de Moisés, en el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la Biblia, primeros 5 libros de la Biblia, Dios le da a Moisés directrices, o sea, le da a él
de la manera en la cual tiene que juzgar en todos los ámbitos habidos y por haber, específicamente en esta área de venganza. ¿Por qué? Porque vaya, en aquellos entonces era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Si me cortabas un pie, te corto un pie. Si me cortabas una mano, te corto una mano. Si me sacabas un ojo, te saco un ojo. Si mataba a un familiar tuyo, entonces ahora tú vienes y me matas a mí. Y eso se justificaba conforme a la ley de Dios. Pero muchas de las veces estas causas eran accidentales, ¿te das cuenta? Muchas veces las personas estaban trabajando juntos y de una forma u otra a una persona se le quitaba la vida de una forma, en un accidente, o un accidente, ¿no? Entonces, ahora esa persona tenía que huir a un lugar especial. Esperar ahí a ser visto, o sea, ser juzgado por el juez de la ciudad y ser también juzgado por el sacerdote de los días en los cuales ellos estaban viviendo. Una vez que investigaban y determinaban la causa, entonces si era inocente, lo dejaban dentro de la ciudad para que siguiese viviendo. Pero si era culpable, lo entregaban a los familiares de la persona a la cual le quitó la vida, para que los familiares le quiten la vida a él. Y dice Josafat, tienen que juzgar conforme a la palabra de Dios. No conforme a tus emociones, no conforme a tus sentimientos, no conforme a lo que tú crees que debes de hacer. No, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que indagar en la palabra de Dios, tienes que sacar el juicio de la palabra de Dios. Tiene que ser Dios quien te dé el veredicto del juicio, para que lo hagas de una manera correcta. Ahora, Dios estableció límites, hermanos, para frenar la violencia descontrolada. Fíjate lo que nos dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 4. Deuteronomio 19, 4 dice: y este es el caso del homicida que huirá allí, dice, y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha corta para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. O sea, la palabra de Dios estableció los parámetros. Está en las Sagradas Escrituras. Ok, fuimos a cortar leña, saltó el hierro y mató a mi compañero que fue a cortar leña conmigo. Bueno, no habíamos más que él y yo en el campo. Entonces, va a abrirse un juicio. Se va a investigar si había anteriormente enemistad contra mi compañero. Y si se llega a descubrir que había enemistad y que él fue muerto en el campo, quiere decir que quizá me ensañé contra él y le quité la vida en el campo. Ahora los jueces y el sacerdote que consulta a Dios, y Dios que lo conoce todo, le va a revelar a él la verdad. Y entonces le va a revelar las intenciones del corazón de la persona que le quitó la vida al otro. Pero todo es a través de la palabra de Dios. ¿Entendemos eso, no? A través de la palabra de Dios. También nos dice que tenían que juzgar correctamente conforme a la ley. La ley, hermanos, expresa la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios. Eso es lo que es la ley. O sea, lo que Dios ha establecido como ley, lo que Dios ha establecido como verdad, es lo que tenemos que usar para juzgar.
No mi criterio, no tu criterio, no mis ideas, no tus ideas. Es lo que Dios nos ha dejado en su palabra para hacer un juicio justo y hacer lo que agrada al Señor. Pero de igual forma también le dice que tenían que usar, juzgar bien en el estatuto. Estatuto establece principios duraderos y normas fijas. Eso es lo que quiere decir la palabra estatuto. Establecer principios duraderos y normas fijas. No conforme a lo que tú crees, nuevamente te recalco, es conforme a lo establecido por Dios, para que Dios sea glorificado al final del día. También nos habla acerca de preceptos. El precepto indica acciones específicas que deben cumplirse. Acciones específicas, Dios me indica a mí que debo de amar a mi prójimo y Él me dice que lo tengo que hacer, por lo tanto tengo que hacerlo, gústeme o no me guste. ¿Te das cuenta? No es lo que yo quiero, es lo que Dios dice. Por ello nos dejó los preceptos, que son acciones específicas que deben cumplirse. El decreto, hermanos, es una decisión judicial o autoritativa que aplica a un caso específico. Eso es lo que son los decretos. Una decisión judicial que actúa con autoridad. No solamente actúa con autoridad, sino que es aplicada al caso, el cual se está trabajando, el cual se está juzgando. Y Josafat les dice a ellos: tienen ustedes que juzgar todo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que ustedes creen o crean que deban de hacer. Por ello les dice Josafat: les amonestaréis para que no pequen contra Jehová. La palabra amonestar es hablarle a las personas y decirles continuamente: mira, no sigas por ese camino. Alinea tu corazón con el corazón de Dios. Trabaja para ganar el reino de Dios, no para establecer tu propio reino aquí en la tierra. Por ello, la amonestación era para las personas envueltas en controversias, para que no jurasen falsamente, ni diesen falso testimonio, ni procediesen de una forma obstinada, sino que siguiesen al pie de la letra la ley de Jehová, la ley de Dios. Qué sabio es esto que estamos viendo este día en la palabra de Dios. Porque, hermanos, nuestra nación, la nación en la cual nosotros yacemos, fue establecida en esas leyes. En las leyes las cuales tú y yo estamos leyendo esta noche aquí en la palabra de Dios. La Constitución fue establecida en las Sagradas Escrituras. La razón por la cual se formó esta nación es porque donde los primeros padres de esta nación, donde ellos estaban, no tenían libertad de expresión, no tenían manera de poder ellos estudiar las Sagradas Escrituras de una manera libre. ¿Y qué necesitaban ellos? Necesitaban un lugar donde lo pudiesen hacer. Y fue como esta nación nació. Esta nación fue establecida en el Evangelio de Jesucristo. Esta nación fue establecida en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Por ello es una nación muy bendecida. Es una nación que ha sido de gran bendición para muchas otras naciones. Lo que pasa es que en nuestros tiempos en los cuales estamos viviendo nos hemos ido alejando de la verdad. Si todos estuviésemos en esa misma página que cuando la nación fue establecida, hermanos, fuésemos una nación muy diferente el día de hoy. Muy diferente. La razón por la cual el Señor le exhorta a Josafat, o Josafat le exhorta al pueblo, era para que no viniese ira contra ellos o contra sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque si el juez juzgase de una manera indebida, Dios no va
a pasar por inocente al injusto. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo. Y Dios va a juzgar de una manera justa. A Dios no lo podemos burlar. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él conoce tus pensamientos, Él sabe lo que estás pensando en estos momentos y Él sabe lo que vas a pensar en 10 minutos, lo que vas a pensar en 1 hora, lo que vas a pensar en 2 años. Él lo sabe a la perfección. Por ello es que tenemos que entender que si nosotros de una manera deliberada nos alejamos de la voluntad de Dios, estamos caminando hacia la ira de Dios. O sea, hacia el juicio de Dios. Ahora entiende algo, Dios no envía a nadie al infierno. Lo que envía al infierno a las personas es sus acciones. Dios no envía a nadie a la cárcel. Lo que envía a las personas a la cárcel son sus acciones. Lo que ellos hicieron mal. Es por ello que están ¿dónde? Detrás de las rejas. Y es por ello que muchos el día de hoy están ¿dónde? En el fondo del infierno. ¿Por qué? Porque no aceptaron la corrección de Dios, no siguieron la voluntad de Dios, siguieron su propio programa y continuaron en el camino del error y se mantuvieron en el engaño. Por ello les dice a ellos, haciendo esto, dice, no pecaréis. Y si entendemos, hermanos, esta exhortación, entonces podemos ver que lo que el Señor nos dice a nosotros esta noche es, alíñate conmigo y vas a tener una vida la cual va a ser de gran bendición para ti y para los que están a tu alrededor. Por ello es muy importante caminar de la mano de Dios. De la mano de Dios. Para terminar, hermanos, en el versículo 11 simplemente le dice que el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto delante de Jehová. O sea, tienes algún problema, tráeselo a Dios. Tráeselo a Dios. En aquel entonces, hermanos, los judíos tenían que venir al sacerdote. Tenían que presentar al sacerdote su causa. Y tenían que decir al sacerdote lo que estaba pasando en ellos o con ellos. El sacerdote venía a Dios, traía tu caso a Dios, y entonces Dios le daba respuesta, y la respuesta la traía y se la daba al individuo. El día de hoy nosotros tenemos a nuestro gran y sumo sacerdote Cristo Jesús, el cual está sentado a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros de día y de noche, y ante el cual nosotros tenemos que encomendar nuestra causa. ¿Te das cuenta? No tenemos que ir a la ciudad de Jerusalén a llevar nuestra causa a Dios y decir, Señor, mi vecino es injusto, Señor, mi supervisor es injusto, Señor, mi compañero de trabajo es injusto, Señor, ya no aguanto más a mi esposo o a mi esposa, ya no aguanto más a mi hermano o mi hermana. O sea, ya no tienes que hacer nada de eso, tienes que venir solamente a Dios y decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi causa. Padre, ayúdame, Señor, a representarte de una manera que tú, oh Señor, seas glorificado. Y de paso, dime cómo actuar, de qué manera hablar. Y ahí es donde Jesús, el Hijo de Dios, habla directamente a tu corazón y te da la respuesta de cualquiera que sea. Ahora, las últimas palabras del versículo 11 dice, esforzaos. Quiere decir que para poder vivir una vida que le agrada a Dios, hay que trabajar duro. O sea, hay que abstenerse de muchas cosas. Para poder vivir una vida que agrada a Dios, hermanos, tenemos que enfocarnos. ¿Enfocarnos en qué? Enfocarnos en las cosas de arriba. No enfocarnos en las cosas de aquí abajo. Si tú te enfocas en las cosas de aquí abajo, vas a perder la conexión. Vas a perder el concepto. Vas a perder tu relación con el Señor. Y te vas a alejar de Dios. Pero si te mantienes con los ojos puestos arriba, o sea, todos los días, Señor,
voy a esforzarme a leer tu palabra, voy a esforzarme a leerla, voy a esforzarme a estudiarla, voy a esforzarme, oh mi Dios, a indagar para poder aprender más. Voy a ser parte de todo lo que tú me presentes, ya sea servicios o programas o estudios. Señor, yo me quiero nutrir, quiero crecer, quiero aprender más. Me voy a esforzar para crecer más en sabiduría y entendimiento de quién tú eres. Y cuando hagas eso, dice que al hacerlo, Jehová estará con él, bueno, Jehová estará con él recto de corazón. Jehová estará con aquel que se esfuerza todos los días. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Todos los días se esfuerza para agradar a Dios. Y no importa lo que pase o lo que venga, sus ojos están puestos en el Señor y solamente en el Señor. Así es de que para concluir, Segunda de Crónicas 19 nos enseña que la corrección de Dios no es castigo, sino gracia que alinea el corazón con el corazón de Dios. Josafat, como nos dice la Escritura, regresó en paz, pero entendió que la paz externa no equivale, hermanos, a la aprobación divina. ¿Te das cuenta? El hecho de que tú tengas paz en tu corazón no necesariamente quiere decir que lo que tú estás haciendo agrada a Dios. Por ello, en lugar de justificarnos, tenemos que aceptar la corrección. En vez de justificarnos, tenemos que actuar, hermanos, con un espíritu afable. O sea, tenemos que actuar en justicia. Tenemos que actuar en orden espiritual, en lo que le agrada a Dios, no en lo que tú quieres hacer. Por ello, hermanos, este capítulo afirma una verdad clave. Un corazón que acepta la corrección de Dios no solo se arrepiente, sino que cambia, ordena y conduce a otros al Señor. Conduce a otros al Señor. En el capítulo 20, cuando comencemos con el capítulo 20, te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Porque vamos a aprender acerca del rey Josafat y lo mucho que él fue, las muchas bendiciones que él derramó o trajo al pueblo y la bendición que él fue para el pueblo. ¿Pero por qué, iglesia? Porque se esforzó. Porque se esforzó en buscar a Dios. Quitó aquellas cosas que eran piedra de tropiezo, o sea, la idolatría. Quitó aquello que lo alejaba de Dios, lo hizo a un lado para que no hubiese obstáculos para acercarse a Dios. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Tenemos que quitar del medio los obstáculos. Muchas veces nosotros mismos ponemos los obstáculos. Muchas veces nosotros mismos nos cargamos con cosas que no nos acercan a Dios, sino que nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. Y por ello es que necesitamos, ¿qué? Necesitamos, hermanos, muchas veces la corrección de Dios. Por ello la corrección aceptada prepara el camino para la victoria que solamente Dios puede traer. Amén. ¿Entendemos, iglesia? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Porque, oh mi Dios, un corazón que acepta la corrección es un corazón que se alinea contigo, Señor. Porque ¿quién mejor que tú puedes, mi Dios, saber y conocer quiénes realmente somos? ¿Y por qué camino estamos caminando? Oh Padre mío, tú sabes y entiendes y reconocemos, mi Dios, que tú eres el único Padre mío que conoce nuestra vida. Por más que la gente crea conocernos, realmente no nos conocen. Porque pueden ver el caparacho nuestro, o sea, nuestra portada, y pueden pensar que somos espirituales, pueden pensar que tenemos una buena relación contigo, pero el que nos conoce realmente eres tú, Señor. Por ello, esta noche, mi Dios, si aquí, empezando conmigo, hay alguien que no esté, oh mi Dios, alineado contigo, que este mensaje, oh mi Dios, sea
su punto de comienzo, Señor. Sea, oh Padre mío, la palabra que él o ella necesitaban escuchar esta noche. Para, oh mi Dios, alinear su corazón contigo, Padre. Oh Padre mío, que no sea un mensaje más que venimos a escuchar, sino sea, oh Padre mío, tu palabra la que nos ha de redarguir, oh Padre mío, la que nos ha de, oh mi Dios, abrir los ojos, la que nos ha de alinear contigo, Señor, porque es realmente lo que deseamos y queremos esta noche. Ayúdanos, Padre, bendícenos y alíneanos contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos.